Ante la vuestra incertidumbre, esta canción ye muy pegada con el tema que vais a hablar, porque ye la canción de la vuelta y vais a hablar de... Deporte femenino. Pues ya está. Se pidió una canción que no se quiso poner. Exacto, Aquí nos estás vendiendo aquí excusas para poner la moda a las justas, Vamos mucho de aliado, pero luego... Aquí de cara, de cara te quiero ver. Bueno, en fin. Un nuevo capítulo del podcast de Les Nalones. ¿Qué tal, Pate? Bueno, final casi del verano, ¿no? Estás triste. Va, acabar agosto siempre me pone triste. Estamos a 30 de agosto, queda un día. Y bueno, pues, no sé. También quédame poco para dejar a los que yo más quiero. Oh, y la señal. Entonces, bueno. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto vas a tener señal de allá? Ya, no sé, antes de marcharme, tenela, pues no sé, pues igual. No te me dramatices, mujer. Disfruta. Disfruta de todos los momentos. Aquí estamos, así que nada. Pero, güey, préstame el tema del que vamos a hablar. A mí también, préstame en forma. Oye, ¿tú fais mucho deporte? Facía más del que faigo, la verdad. ¿Entonces? Yo tuve una época dorada del deporte. Hacía baloncesto, iba al gimnasio varias horas al día, de ir 3 horas seguidas. No entrando en las máquinas, sino de ir a zumba, body combat, spinning todo seguido. ¿Apuntabas de todas tú? Sí, porque me presta mucho hacer el deporte y una cosa que pues la mente queda en blanco, piensas en lo que estás haciendo y un método de liberarse, la verdad. Y me presta mucho hacer deporte. Pues mira qué guapo. La verdad que yo el mayor aliado que tuve este año, la verdad, el ir al gimnasio, correr sobre todo, descargues mucho y date esa como, no sé cómo se dice, pero bueno, esas sustancias que segrega tu cuerpo para que puedas dormir bien. Nadie sabe cómo decirlas. Vamos a ver, somos los 3 de carreras humanísticas. Sí. ¿Qué pensáis que vamos a saber? No sé, pero muy guay. Y también, ya que yo disfruto mucho del deporte, sabes, lo tuve bien, porque coincidimos varias veces en el templo. En el templo. Es que claro, no se puede decir. Encima estamos en arriba una mesa roja colorada como ella sola. Bueno, pero nosotras... estáis aquí ante otra cosa que no es una hiedra ya a mí, la afición por el Oviedo, el Real Oviedo, porque somos carballones les dos y orgullosos de ello. Efectivamente. Entonces, hay que renovarse siempre, sí, de toda la vida. Aunque nos lo pongan prohibitivo cada vez más. Vamos a ver, por favor, dejen de subir las cuotas. Pero una cosa que descubrí yo cuando fue lo del Abona Oeste, ya fue 2 meses casi, y que el carnet de abonado del Oviedo también te incluye los partidos del equipo femenino. Que eso y algo que yo no sabía, de haberlo sabido. Y yo tampoco, bueno, no sé si es una cosa novedosa de este año o que otros años estaba, pero es algo pues muy interesante porque yo hubiese aprovechado muchísimo mejor mi carnet de abonado, la verdad, porque hubiese ido a todos los partidos del partido femenino, o sea, del equipo femenino, porque al igual, o sea, disfruto con el fútbol, no disfruto con que sean hombres y mujeres, ¿sabes? Entonces me presta tanto uno como el otro y siendo yo del Oviedo, me presta a ver a los dos equipos bien. Claro, joder, además es que, no sé, también presta ver fútbol femenino y apoyarlo porque hay algo que no tiene tantos seguidores. Y aparte que yo cuando voy a ver fútbol femenino, y otro ambiente totalmente, ¿no? Yo tengo que decir una cosa y tiro en contra porque mi padre y uno de esos personajes, pero ¿por qué hay que gritar tanto? O sea, yo grito y yo me emociono y tengo llorado en fases de ascenso. Pero es que de verdad que son muy contraproducentes ciertos típicos de cánticos y de gritos que es que hay que tener muchísimo cuidado. Y es muy preocupante. Y yo también lo veo en chavalería, en el Praviano, por ejemplo. Los del Praviano son unos cabrones, ¿eh? Bueno, ya te la entrego. Claro, como pasamos nosotros, y vosotros no. Bueno, no voy a entrar en esa guerra. Pero me comentó, yo no estaba en el partido, ¿no? Pero me había comentado una colega que había cánticos pues muy, muy desafortunados y levantamientos de mano. Y bueno, sé que no solo es en el Praviano, sé que es en mucho más, pero bueno, esta realidad porque me toca cercana.
y me preocupa y es innecesario Sí, totalmente. Y es necesario totalmente vincular algo tan guapo como el deporte con este tipo de cosas. Yo creo que un problema del deporte y sobre todo del fútbol y el fútbol masculino son los ultras en todos los equipos de todo, en plan de Asturias, de Madrid, de España y hasta Inglaterra, que Inglaterra, bueno, tienen telita, ¿no? Pero que eso, que es uno de los mayores problemas y que, pues, en el fútbol femenino, por suerte, de que no lle tan valorado, de que no está tan valorado, pues no lo hay, y entonces disfrúteslo mucho más, porque verdad, la esencia del deporte. Sí, yo lo veo como tú. Y yo muy disfrutón, y bueno, no solo en el fútbol, sino en muchos, en hockey, sobre patines. Yo también me lo paso muy bien viéndolas. En baloncesto son unas campeonas. Sí. Y bueno, figuras como Ana Peleteiro, que a mí me inspiran totalmente, porque es una campeona y una guerrera que visibilizó estos meses su posparto, que es una cosa muy dura, que está muy silenciada en el ámbito de las mujeres y en las deportistas. Pues oye, alguien que está del deporte de alto rendimiento, aún así para ella, lo dijo, fue súper duro el posparto. Es que también yo creo que muchas veces en el tema del deporte femenino hay que tomar una decisión, en plan la decisión de seguir con tu carrera deportiva o la decisión de ser madre si quieres ser madre, ¿sabes? Claro. Porque al final muchas veces acabas en tu carrera deportiva si tienes un FIU. Claro. Porque, claro, pierdes 9 meses del embarazo más los, no sé, 5, 6 o un año que te dure el posparto, porque cada persona es diferente con el posparto. Entonces, claro, entre la poca valoración, el poco interés que se tiene, les poques... No se me sale la palabra, bueno, no pasa nada. Pero bueno, que en sí que eso. Yo, por ejemplo, me encantaba de la que jugaba yo a baloncesto. Marta Fernández, que nadie la conoce, en plan, fuera del mundo del baloncesto nadie la conoce, pero ella es la hermana de Rudy Fernández, que seguro que Rudy Fernández sí que te suena, ¿no? Claro, y para mí Marta Fernández ya era un referente, ¿por qué? Porque tenía un hermano pequeño que jugaba también a baloncesto como yo, que pues apellidábase Fernández también como yo, era como muy diciendo, joder, es que Marta y yo somos igualitas, ¿sabes? En plan, pero yo enseñaba, hice una foto con ella y yo la enseñaba a Perey y tenía una funda del teléfono firmada por ella y la gente decía, ¿y quién coño es esa? Y yo en plan de, bro, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, también pues eso, al final busques los referentes que necesites, pero que la gente no reconozca esos referentes porque no son Cristiano o Messi, pues también fastidia un poco, ¿no? Ya, es que, y es muy importante tener referentes, y yo creo que aquí en el fútbol, perdón, aquí en el deporte femenino es súper necesario visibilizarlo por eso, porque hay muchísimo, se nota, yo lo noté mucho, se nota mucho cuando ya dejes el instituto y los chavales siguen jugando al fútbol o siguen practicando otros deportes, que como que las mujeres, mayoría, como que dejamos de practicarlo, sí. Incluso nos desviamos a otros deportes que están muy bien, como pilates, yoga o tal, pero que no seguimos esa corriente de seguir practicando deporte. Y de hecho se ve, en todos los pueblos hay un equipo, una liguilla de fútbol sala o de lo que sea, pero en cuanto a deporte femenino no hay, se echa de menos. Sí, y en las carreras, en todo lo deportivo, se echa de menos la presencia femenina. Es que por suerte ahora, bueno, pues en el fútbol está cambiando un poco y hay muchos referentes, y ojalá que las nenas pequeñas tuvieran a Alexia Putellas hace 10 años, hace 15 años, ¿sabes? Pero bueno, no sé, que hay cosas que cambiar en el deporte femenino, que hay que tal, y que nosotros valimos para mucho. Exactamente. Nosotros como colectivo.